Pierde potencia y se nos apaga. Los gajes de la segunda mano. A -2 grados en Pontiac. La funda ha quedado como una piedra. Creo que somos los únicos que han venido a ver el Capitolio. El monumento a Abraham Lincoln. A la tumba. Left to the bank, you know that I'm coming in. We don't do it for the bands though. We don't do it for the clout. Amanecemos en Chicago, temperatura de -2 grados, sensación térmica -5 grados. 2 días hemos pasado de 34 a -2. Podemos ver aquí la bestia, cómo están los coches. Está completamente helando, con viento. Chubascos de nieve. Vamos a ver si montamos todo el equipaje, quitamos funda e intentamos arrancar. Ya veremos si la teoría de las capas nos funciona hoy. Madre mía. Hemos instalado las manoplas acolchaditas por dentro. No es lo mejor porque en este modelo de Amazon pues este es el soporte. No sé cómo funcionará el viento en cuanto al embrague, si nos lo irá apretando y tendré que ir haciendo funda con los dedos. Hoy probaremos los puños calefactables de la marca Oxford, a ver qué tal funcionan a -5 grados. Y el resto pues nada, a pasar frío, a rodar. Pues tras nuestro primer intento, totalmente fracasado, estamos en el Dunkin' Donuts intentando arreglar las manoplas porque cortaban la corriente, se doblaban completamente al meter el guante, no sabía si estaba tocando el freno, el embrague, la botonera, imposible de acceder, así que hemos sacado todo el show de aquí dentro a base de cinta gorila, si conseguimos apañar algo. No sé si llegaremos a Springfield. a la zona de Springfield para acampar. Yo creo que no, pero bueno. Dios dirá. Ya vamos. Hemos improvisado una chapuza. Así han quedado las manoplas. Empezamos ahora sí, ¿no? Inaugurada en 1926, la Madre Carretera es una de las primeras carreteras en atravesar múltiples estados de Estados Unidos. En concreto es un recorrido de casi 4.000 kilómetros que atraviesa 8 estados diferentes del país, desde la ciudad de Los Ángeles hasta Chicago. Durante la Gran Depresión de 1929 fue testigo del viaje desesperado de miles de personas buscando una vida mejor. Mucho más que asfalto y kilómetros, es un símbolo de grandes viajes en la historia del país, una experiencia increíble que nos transporta directamente al corazón de Estados Unidos. Pues primer sitio de la ruta 66 conseguido, Joliet. Lo más interesante de este pueblo, aparte del teatro, es la prisión. La podéis encontrar en la entrada y es completamente visitable. Es una antigua prisión remodelada, algunas ventanas y edificios están rotos, pero realmente merece la pena. Entrada básica $30. Si quieres la entrada con audioguía, $40. Ya solo verla por fuera merece, dedicarle un tiempecito. Lo que sí, si venís en primavera, venid abrigados. Podéis esperar temperaturas desde los 31 hasta los -7. Pero bueno, realmente merece la pena. Empezamos la ruta 66. Y seguimos abajo cero. Esta vez hemos llegado a la estatua del gigante Gemini. Nos encontramos en Wilmington, Illinois. A lo largo de la histórica Ruta 66 se alza el gigante del cohete, una estatua de fibra de vidrio de 8 metros de altura que sostiene un cohete espacial en sus manos. Este gigante se instaló frente a un restaurante durante la carrera espacial del 65. Es un recordatorio de toda una época en la que la exploración espacial fue una fuente de gran fascinación e inspiración en el mundo. Espero que bajando un poquito la cosa de la temperatura mejore, aunque es una zona de muchos ríos, muchos lagos. Y mítico sitio para una fotica con la Mari. Están los pueblos llenos de cartelitos de estos por todas partes.
Estamos en Pontiac. Tenemos pequeños retazos de la ruta 66 y ahí tenemos el ayuntamiento, aunque casi no sé. Mucho más que una ciudad en Michigan, Pontiac fue una marca icónica de automóviles estadounidense. Los secretos de su historia están ligados a la revolución del propio automóvil, desde sus inicios con la producción de carruajes hasta la mítica marca de automóviles Pontiac. Y con las nuevas manoplas patentadas. Vaya chapuza. Lo importante es que funciona. Seguimos ruta 66. Amanecemos a menos 2 grados en Pontiac. Podemos encontrarnos la moto completamente helada. La funda ha quedado como una piedra. ¡Wow! Frío. La tienda también con sus restos de escarcha. Bueno, a ver si nos queda algo de batería ahí dentro o se ha congelado. Y nada, a tirar de puños calefactables para no perder los dedos. Poco a poco. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. Parece que la mañana al final no va a ser tan mala. Yo creo que ya estamos como a 4 grados. Que la moto, la sensación térmica siempre es un poquito más baja, pero esto es soportable. Parece que las manoplas ya no me van molestando, porque antes me iba frenando continuamente con el viento. La cosa es que te pilla una ráfaga de estas fuertes y te vas al suelo. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes, and I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my... Y aquí tenemos el segundo Muffler Man de la ruta. En esta ocasión es otra estatua de vidrio de Paul Bunyan. Estas estatuas sostenían originalmente un hacha, hasta que el propietario de un restaurante compró una de ellas y plantó un gran perrito caliente en sus manos. Con ello buscaba promocionar su restaurante y sin pretenderlo nació uno de los grandes hitos de la ruta 66. ¿Qué será lo siguiente? Pues ahora nos toca el vagón cubierto más grande del mundo, o así es como lo venden, donde tenemos al presidente Lincoln en cabeza. Ahí lo tenemos. Seguimos con los monumentos turísticos de la ruta 66. Well, come this time tomorrow, reckon I don't know where I'll be. But if it wasn't for that old sheriff, I'd be back in Tennessee, playing cards and crap games, not looking for the score. Y llegamos al cementerio de Abraham Lincoln. Este cementerio es parte del Sendero del Corazón Púrpura. Es una conmemoración de todos los hombres y las mujeres que han muerto en los conflictos de Estados Unidos. Va desde Virginia hasta Puerto Rico. Si no me equivoco, es eso de ahí al fondo. Además que el obelisco es igual que hay enfrente de la Casa Blanca en honor a Washington. Este está entre el monumento a Lincoln y la Casa Blanca. Pues hemos llegado a Springfield, concretamente al monumento a Abraham Lincoln, a la tumba. Vamos a verlo de frente. Para quienes no conocen a este presidente, fue el 16º presidente de los Estados Unidos y jugó un papel fundamental por la abolición de la esclavitud durante la Guerra Civil Americana. Lo bueno de esto es que es completamente gratuita la entrada, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Nada, hemos ido pasando uno a uno, pueblito por pueblito. Es una línea recta, como la mayor parte de la ruta 66. Lo interesante es que cada 10-15 minutos vas viendo alguna cosita nueva, sitios turísticos, pequeños pueblos. Y podemos ver la tumba de Lincoln en su interior y representar a Abraham Lincoln en pequeñas estatuas de bronce a lo largo de su vida. Un dato curioso de este sitio es que en el siglo XIX los robos de cadáveres eran muy comunes, especialmente las figuras famosas. Por ello, para evitar que esto le sucediera a Lincoln, esta tumba de 36 metros de altura fue construida con medidas de seguridad especiales, incluyendo una cámara secreta bajo tierra y una losa de 15 toneladas que cubre su ataúd. Si no me equivoco, también estaba su mujer y sus 2 hijos. No solo merece la pena visitar la tumba de Lincoln, sino que también dedicar 15-20 minutos a dar un paseo por el parque. Hay un montón de teones chulísimos.
Y llegamos al Capitolio de Springfield. Nuevamente Abraham Lincoln como protagonista. Entrada gratuita. Aquí tenemos algo para los niños. Save the Children, invertir en los niños. Creo que somos los únicos que han venido a ver el Capitolio. Impresiones, Mari, impresiones. ¿Te gusta? Sí, es bonito. No veremos el de Washington, pero este es espectacular. Una cosa que me encanta es este sistema de casitas de madera con sus jardincitos, sin vallas. Crea mucha más sensación de seguridad o comunidad frente a estos jardines amurallados a los que estamos acostumbrados. Pues para variar un poco hemos vuelto a Walmart y hoy tenemos pollo, un poquito más de pollo rebozado, la napolitana de cada día y unos donuts, todo por $11 con 3 litros de agua incluidos. Y aún sigue delgada, no sé cómo. Bueno, ahí se nota, ¿eh? Allá vamos. Pues ya estamos entrando a San Luis. Esta es la ciudad del béisbol y donde se creó la cerveza Miller y Budweiser. El acto de entrada a la ciudad mide 192 metros y por $15 se puede subir hasta la cima. Good morning. Arrancamos en la mañana, día 3 de la ruta 66. We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright, just like a shooting star turns into dust. All the fighting, all the crying, reality caught. Estamos en Uranus, algo que nos hemos encontrado completamente random aquí en la ruta 66. Y el coche de la compañía de aceite, totalmente random. Muy típico de aquí, caravanas remolcando coches. Este es pequeñito, pero hemos llegado a ver hasta jeeps. Ahí tenemos el dinosaurio, el coche de bombero, un autobús de Inglaterra, todo súper random. En fin, hoy nos ha tocado un día de viento, muchísimo viento. De hecho, hemos tenido que quitar una de las manoplas porque iba frenando continuamente. A pesar de los 1000 cables e intentos de que esto no pasara, imposible. Necesitas una manopla rígida y que esté bien sujeta. Ya no se nos ocurría más. Así que una manopla así y otra manopla no. Que daros cuenta de cómo sopla. En fin, a ver si no salimos volando. We went head first into the fire until we crashed and burned. No, I wasn't the one.
nos encontramos en el Hotel Mangermoor, típico de la Ruta 66. Y nos hemos encontrado un resumen de la Ruta 66, sus estados y algunos de los puntos más destacables. Empezamos por Illinois, Missouri, que es donde nos encontramos actualmente. Ahora Arkansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y terminemos en California. Esto si lo haces como una persona normal, sin extenderlo 2 meses y recorrer el resto del país. Puntos más destacados dentro de lo que la climatología nos permite. El resumen. When all is said and done, when all is said and done. Hace tanto viento que tengo que llevar la moto inclinada. La madre que lo parió casi nos roza. De Missouri lo que más me gusta es el viento. ¡Qué vientos! Aquí nos sopla. Lo normal. En una de estas volamos. Lo más curioso aquí de la gasolina es que la Premium es de 93 octanos. Lo mejor, el precio. Puedes tenerla hasta por 90 céntimos el litro. Vamos allá. Llegado a otra estación de servicio de Sinclair, saliendo de Springfield, 1930. Ahora estamos con una lluvia ligera, esperemos que no nos empeore mucho. Lo curioso de esta ruta es cómo se han conservado todos estos automóviles expuestos a la intemperie. Un antiguo Dodge en la cabina para el retrete fuera. Y su pequeño merendero. Aquí tenemos todas las matrículas personalizables. $10 cobran en Miami por personalizar tu propia matrícula. Hell, I come 40,000 miles over here to see what them pretty little lips gonna do to me, baby. But every single time that I come around, it seems you got another man. Lo increíble es que el turismo de la ruta y el comercio local hayan mantenido estos pueblos intactos. La mayoría conserva locales comerciales y la fachada está impoluta. No, this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know some things you can't take back. Hoy alerta elevada por fuego. Me imagino que será por este viento. Let it go. Yes. Well, hell, I got Sammy on the phone, Nikki at home, trying to get along so I can be with you, babe. Hemos parado en un pueblo de la Ruta 66 de forma random, de echar gasolina. Nos hemos encontrado con este antiguo pueblito que sigue las casas de madera súper bien conservadas. Aparte de todo lo que buscamos para ir viendo y parando, nos vamos encontrando eso, ¿no? Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Se nota que va anocheciendo porque me voy comiendo todos los bichos. Otro atardecer de película. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a... Terminamos el cuarto día de la Ruta 66 durmiendo en casa de Matt y Misty, unos moteros de la página web. Les escribimos para que nos dejasen un lugar para acampar y han sido súper hospitalarios, nos han dejado esta habitación. Además hemos ido con ellos a tomar unas cervezas a un típico sitio americano. Empezamos el día un poco así con el clima. Daban tormenta eléctrica y riesgo de tornados de Springfield a Oklahoma. Pero al final nada, unas cuantas gotitas y eso sí, mucho viento. Ha sido un día largo. Vamos a descansar y a continuar. Bueno, aquí reparando las manoplas. ¿Has visto se ve la nueva obra de arte, no? Sí. Es estilo neoyorquino, nos fijamos en la gente de Uber Eats. Y nada, a base de cinta de embalar, le hemos dado el toque waterproof. Poco a poco.
Pues camino de amarillo, nos hemos vuelto a quedar tirados. Otra vez la moto pierde potencia, no sabemos qué le pasa, así que intentaremos llegar a Elk City, el taller más cercano. Para esto nos tiene que aguantar la bestia media horita, que no sé si podrá, porque cada vez que hay una cuesta pierde potencia y se nos apaga. Como ya nos pasó en Miami, no sabemos por qué y se nos acerca el fin de semana, así que si no consiguiéramos solucionarlo, lo mismo tenemos que perder el fin entero por aquí buscando algo. Los gajes de la segunda mano, cosas que pueden pasar, imprevistos. Vamos a ello. Estamos en el City, en el primer taller de motos que encontramos. El mecánico nos ha dicho que lo que vuelve a fallar es la bomba de gasolina, está perdiendo presión y no funciona bien. Ha contactado con un taller en amarillo que está a 2 horas de aquí para ver si pueden tener la pieza, pero parece ser que seguramente pasaremos el fin de semana allí. Otra opción sería volver a Oklahoma City, donde está Misty y Matt. Pues a ver si llegamos a amarillo lo primero y a ver si no tienen que pedirla a Japón.